Hola, ¿qué tal mis amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Lo peor que te pueda pasar es que aprendas algo. Hoy emocionado por compartir contigo un nuevo episodio que espero que puedas disfrutar y que puedas aplicar a tu vida diaria. Hoy estaré conversándoles sobre la parábola de las 10 vírgenes, que las podemos encontrar en Mateo 25 del 1 al 13. Y esta parábola de nuestro Salvador se puede aplicar a diferentes campos de nuestras vidas. Y me gustaría en esta oportunidad conversar de esos diferentes aspectos y de la maravillosa enseñanza que esta parábola puede darnos. En esta historia hay una situación que se presenta con las bodas, una boda, y hay una demora del novio que representa algo esencial en nuestra vida de fe. La espera confiada aun cuando parece que nada sucede, y así es como realmente nuestra fe es probada. Aun en situaciones que consideramos que nada va a ocurrir, o que nada está sucediendo, o que va a suceder, definitivamente va a ocurrir algo importante en nuestras vidas. Y quiero compartir algunas de las ideas de la investigación que tomé en cuanto a esta maravillosa parábola. Y inicialmente hablando de ese tema, de esa demora, de eso que no termina de llegar en nuestras vidas. Hablemos ahora, de lo que se puede considerar una fe auténtica. Y esta fe siempre es probada generalmente en algo que nosotros añoramos, que deseamos que ocurra y que por supuesto no lo vemos en lo inmediato. Sin embargo, va a ocurrir. Y fíjense que las vírgenes prudentes llevaron aceite extra porque no sabían cuándo llegaría el novio. Su fe no era solamente algo momentáneo, un entusiasmo momentáneo, sino una preparación constante. La demora les reveló que tenían una fe preparada, y eso fue lo que esas 5 vírgenes pudieron demostrar, a diferencia de las otras que no estaban preparadas para lo que iba a acontecer. La demora no es un abandono. Aunque el novio tardó, si llegó, la demora no significaba que no vendría, solo que llegaría en su tiempo. Así también muchas veces Dios parece tardar. Sin embargo, tenemos que saber que su tiempo no es el nuestro, porque su tiempo es perfecto. Él puede ver mucho más allá de las cosas que nosotros vemos, y sabe cuándo va a ser el momento para que podamos recibir la bendición. La espera nos forma. Este tiempo valioso en el que debemos esperar que nuestra fe sea aprobada para poder ver el milagro, es un tiempo realmente en que nosotros somos pulidos y formados. Fíjense que dentro de una situación de espera podemos mantenerlo con la lámpara encendida, esa lámpara del amor, esa lámpara de la esperanza, del servicio. Y la demora nos hace profundizar y revisar si realmente estamos preparados o simplemente entusiasmados. Aún en nuestras vidas muchas veces nosotros creemos que las cosas por la que deseamos que lleguen, a veces no parece que no marcamos la diferencia, o no podemos identificar cuál es la diferencia entre ese entusiasmo y lo que realmente es lo que deseamos que nos debe ocurrir. Entonces ese tiempo hace que nosotros podamos
pensar en qué cosas realmente, si eso que estamos realmente anhelando, deseando con todo corazón, es lo que debemos recibir, o simplemente es una emoción pasajera. El aceite no se puede prestar. En la parábola, las vírgenes insensatas pidieron aceite, pero no se les pudo dar. Eso no habla de que, eso o nos enseña de que la fe es personal. Nadie puede vivir por nosotros esa espera, esa preparación interior. Siempre que pienso en esto, pienso en algunas situaciones también que nos toca vivir en nuestras vidas. Y a pesar de que a veces hemos aprendido de que las penas a veces apoyadas son mejores, hay situaciones que yo entiendo de que no vamos, así estemos con alguien al lado, así tengamos el apoyo de esa persona, de experiencias que son tan personales, que son tan nuestras, que debemos vivirlo solos. Y las otras personas nos pueden ayudar a tener un poco quizás de coraje, a tener un poco más de fe. Sin embargo, es nuestra fe la que va a determinar el poder vivir la experiencia y poder superar el momento difícil o complejo que estemos viviendo. Si la demora es parte esencial de la fe, no es para debilitarnos, sino para revelar quizás alguna de las profundidades de nuestra preparación y confianza. Entonces, una de las preguntas que debemos hacernos a reflexión es esta: ¿estamos realmente nosotros preparados para vivir alguna demora en nuestra propia vida? ¿O somos de los que a primera de cambio comenzamos a renegar a nuestro Dios? Yo la veía en una oportunidad, lo veía como algo gráfico, y yo me veía que yo decía, a veces mi fe es tan débil o es tan poca que yo estoy dispuesto a vivir la experiencia. Sin embargo, a veces me veo como que yo estoy al lado del Salvador y estoy llorándole para que lo que pido se dé, y rogándole para no vivir un periodo muy extenso o un tiempo muy largo de espera, ¿no? Y ahí es cuando realmente nosotros debemos saber o debemos evaluar qué tan preparados estamos espiritualmente para vivir la prueba o la situación que vaya a estar en nuestra vida. Como les dije, estas vírgenes no podían dar de su aceite porque era, metafóricamente, si lo daban, era como quedarse ellas sin fe o prestar la fe a otro. Y las cosas en nuestras vidas no funcionan así. Por mucho a veces que nosotros hablemos y escuchemos a veces mensajes de personas que han tenido una actitud ante una prueba que ha sido maravilloso para ellos por la experiencia, quizás para nosotros sintamos que no estamos preparados para hacerlo, porque no hemos llegado al nivel de la preparación de nuestra fe como para hacerlo. Por eso es que es importante de lo preparado. Las 5 vírgenes prudentes llevaron aceite extra porque simplemente sabían que el esposo podía tardar. Y las insensatas no lo hicieron, fueron muy ligeras. Y por esa razón quedaron fuera de la boda. Si esto lo viéramos una aplicación práctica, debemos pensar que debemos prepararnos para hoy, para las oportunidades, los retos y las pruebas que puedan llegar en el día de mañana. Entonces no podemos dejar todo para último momento, ya que sea en lo espiritual o en lo profesional, o aún en el aspecto personal, nosotros tenemos que estar listos y preparados. Así como decía el eslogan de los scouts, siempre listos. Tenemos que estar siempre listos. Tenemos que entender también de que la responsabilidad es personal
Y estas vírgenes prudentes, ellas no pudieron, como hablábamos anteriormente, compartir su aceite. Cada una tenía o debía tener lo que era necesario o lo suyo. Si hablamos de la aplicación que podemos tener de esta situación, es que pensándolo, viendo en el aspecto del crecimiento espiritual o emocional, o llevándolo aún al campo profesional, como les dije, tiene diferentes aplicaciones. Esta maravillosa parábola que el Salvador compartió. Y no puede depender completamente de otros. ¿Podemos recibir ayuda? Sí, la podemos recibir. Pero hay decisiones que solamente nosotros podemos tomar. Recordaba una de las experiencias que tuve de vida, que era vencer el miedo. Después de ciertos años, no sé por qué, pero desarrollé un temor a volar, después que había volado mucho tiempo. Y recuerdo que un amigo, una oportunidad, sobre todo, ocurrió para llegar aquí a Estados Unidos. El vuelo más largo era de 4 horas y tanto. Y a pesar de que había volado un tiempo similar, este miedo que tenía no me permitía afrontarlo así de buenas a primeras. Y tengo un amigo que se ofreció muy amablemente a acompañarme en el vuelo. Y lo que he aprendido de vencer el miedo, y que lo compartí en mi libro, lo peor que te pueda pasar es que aprendas algo, es que el miedo tenemos que enfrentarlo, y en muchas ocasiones hay que enfrentarlo solo, porque pueden haber muchas personas que quieran acompañarnos. Sin embargo, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros experimentamos es nuestro. O sea, yo le puedo decir a la persona, mira, estoy temblando, y quizás me pueda ayudar a medio calmarme, a ayudarme con alguna técnica a respirar. Sin embargo, si yo esto no lo internalizo y no digo hay que vencerlo, hay que enfrentarlo, y pese a lo que yo sienta, voy a seguir adelante, no va a servir de nada que esté con alguien. Tuve crisis y sentí que tuve en algunas ocasiones una crisis, por eso lo comparto, porque habían personas a mi lado, había muchas personas a mi lado, y yo en medio de mi crisis me veía solo. Y lo que me dijeran las otras personas poco me ayudaban. Entonces, tenemos que entender de que así como estas vírgenes insensatas, no vamos a poder compartir con ellas el aceite o alguna de las cosas que hemos aprendido y tenemos. Quizás en un momento como preparación previa y darles un consejo lo podemos hacer. Sin embargo, ya en la situación de crisis difícilmente vamos a ser escuchados. Por eso inclusive yo he aprendido que aún en los momentos más difíciles, como la pérdida de un familiar o de un ser querido, a veces podemos decir muchas cosas. Sin embargo, si esa persona está sumergida en su dolor, difícilmente va a escuchar lo que le decimos. Entonces es más, yo creo que puede llenar más a la persona el que simplemente le demos un abrazo, o podamos estar ahí con ella sin decir nada. Yo creo que aportamos más con el silencio y dejar que esa persona se pueda deshogar en nuestro hombro, o se pueda deshogar diciendo lo que siente. Y a veces las cosas pueden ser muy duras y muy negativas. Sin embargo, sabemos que la persona está hablando de su dolor y debe drenarlo, y la manera en cómo lo drene, yo simplemente debo estar allí a su lado para que lo haga. Otro aprendizaje es que no todo se puede improvisar. Y fíjense que cuando el esposo llegó, las que no tenían aceite salieron rápidamente a comprar, pero ya era demasiado tarde. Si a esto le tenemos una aplicación, vemos que hay momentos en la vida en que no hay una segunda oportunidad de una forma inmediata. Por eso debemos desarrollar hábitos, y hoy es mejor correr desesperadamente que hacerlo después.
Recuerdo a mi esposa que le enseñaba a mis hijos que cada vez que íbamos a salir o tenían un evento que era importante, para no perder tiempo, ya toda su ropa estaba seleccionada y se colocaba en la sala inclusive de la casa, y allí ya estaba todo listo: zapatos, media, ropa interior, todo estaba ya preparado para que ellos, cuando se despertaron, solamente fueran allí, tomaran lo que es y se vistieran y ya estuvieran listos. Eso me pareció siempre un acto muy bueno, porque ayudó a ahorrarnos mucho tiempo y malestares, incomodidades que muchas veces les ocurre a las personas o a las familias cuando tenemos hijos pequeños y las cosas se pierden de una forma muy rápida. También podemos aprender de esta maravillosa parábola que las oportunidades pueden cerrarse. La puerta se cerró y no se abrió, a pesar de que clamaron. Como aplicación práctica, debemos aprovechar las oportunidades mientras están abiertas, sea en el trabajo, en el estudio, con tu familia o en tu relación con Dios. Hay puertas que no estarán abiertas para siempre. Aquí recuerdo mucho la enseñanza que hemos tenido dentro del Evangelio, que habla de que no siempre el Espíritu va a contender con nosotros. Podemos ser muy rebeldes y podemos ponernos muy en contra del Señor, pero el Espíritu no todo el tiempo va a estar a nuestra merced o va a estar a nuestro alcance. También que hay oportunidades en nuestras vidas que pensamos que más adelante lo voy a hacer. No sabemos si eso va a ocurrir. Entonces hay que aprovechar las buenas oportunidades. Hay que aprovechar las buenas ocasiones que tenemos, las bendiciones que recibimos en el momento, y no pensar que en otro momento las vamos a poder disfrutar. Dice también que esa previsión trae paz. Las vírgenes prudentes pudieron dormir tranquilas porque estaban preparadas. Y a esto recuerdo la historia que una vez conté de joven, que él decía que él podía dormir mientras los demás mientras los vientos soplaban fuertes, él podía estar durmiendo. Espero que recuerden esa fábula que les conté, de esa historia de este joven que fue contratado por unos patrones esperando que él pudiera mantener todas las cosas de la granja al día, y solamente les hizo esa advertencia a sus dueños que cuando los vientos soplaban fuerte él podía dormir. Y recuerden que en esa pequeña historia, cuando vinieron esos tiempos fuertes de mucha tribulación, ya todas las cosas dentro de esa granja estaban donde debían estar, y los dueños ahí fue donde entendieron, porque lo encontraron descansando, durmiendo, que era lo que les había querido decir cuando le dijo que cuando los vientos soplaban fuerte, él podía dormir. Y esta parábola nos habla mucho también de la capacidad que debemos tener para ser sabios, diligentes y no necios. Cuando en nuestros trabajos pensamos que llegamos a un momento de confort, que pensamos que todo lo sabemos, y hay cosas que dejamos de un lado o que no somos precavidos. Y por supuesto, el no ser precavidos no nos va a traer la paz que necesitamos. De igual forma, inclusive dentro del Evangelio, recuerdo que cuando era un hombre joven se nos aconsejaba que debíamos pensar en algunas situaciones que de pronto iban a ocurrir en nuestra vida, como si alguien nos ofrecía alcohol, cuál era la respuesta que íbamos a tener. Si íbamos a esperar que llegara ese momento en nuestra vida, o íbamos a ya tener en nuestra mente qué respuesta podíamos darle. Igual forma para la ley de castidad, igual forma para cada uno de los mandamientos. O sea, no esperar
que llegara el momento, sino ya tener una respuesta, porque eso iba a ser automático, nos iba a ayudar a poder quizás vivir momentos que no iban a ser nada cómodos para nosotros. También a nivel, recuerdo que a un nivel profesional, por lo menos cuando estuve con una de las empresas grandes, yo pude, por el nivel que tenía jerárquico, pude tener acceso a mucha información de lo que esa empresa tenía como visión para su gente y para ellos como crecimiento organizacional en 5 años. Y noté que yo en ese momento era un TCU, un técnico superior, igual que muchos del nivel supervisorio que estaba. Y cuando vi que ellos, si querías progresar con ellos, iban a requerir en otros cargos, iban a requerir que tu nivel fuera más alto, como ya por mínimo ser un licenciado para tener una gerencia, yo comencé a buscar oportunidades para estudiar, porque sabía que si me quedaba allí no iba a tener ninguna oportunidad de progreso. Entonces practiqué lo de la Virgen Sensata, y cuando yo iba a la universidad, las personas que estaban en esos cargos gerenciales estaban esperando que el tiempo les fuera, quizás se les fuera pasando sin ellos tomar alguna medida. Y fue duro y triste para muchos de ellos ver cómo a última hora estaban corriendo porque su cargo estaba en peligro, porque ellos no habían tomado la previsión. Sí, yo sé que trae paz, porque ya cuando yo estaba terminando mi carrera profesionalmente en la universidad, ellos pudieron expresar su incomodidad al tener que hacer lo que ya yo había hecho previamente. Entonces, mi recomendación es que cada uno de ustedes pueda lograr el tener la previsión para tener paz en el aspecto que consideren, lo que ustedes consideren hacer en su vida, en lo profesional, en lo espiritual. Nosotros tenemos que buscar la manera de tener paz en nuestras vidas. Les aseguro que la podemos lograr. A pesar de los tiempos tan turbulentos que tenemos oportunidad de poder tener esa paz si formamos parte de las vírgenes sensatas. Si no, tenemos un gran problema en nuestra vida. Esta parábola, por supuesto, nos invita a vivir con sabiduría, con preparación, en ser responsables o tener responsabilidad personal. Recuerden que también les comenté una oportunidad que el ser responsable es porque tenemos capacidad nosotros para dar respuesta. Entonces no podemos estar culpando a los otros por decisiones o actitudes que nosotros tomamos en nuestra vida. Tenemos que ser responsables y como adultos decir, bueno, sí es verdad, lo hice yo, es mi culpa, y tampoco anclarnos en esa culpa, sino dejar que pase. Y si alguien nos ha afectado también con su actitud, porque en su momento no nos quiso dar el aceite que nosotros consideramos que era necesario, bueno, tenemos que aprender y ser otra vez responsables y pensar que fue nuestra culpa el hecho de no tener el aceite y no estar preparados para hacerlo. Y no culpar a aquellos que tienen sus lámparas llenas. Así que, mis queridos amigos, vamos a ser bien prudentes y diligentes en poder guardar, ser precavidos y guardar el aceite necesario para cuando lleguen los momentos de espera, que estoy seguro que cada uno de nosotros los tenemos y de una manera muy frecuente. Y deseo que este mensaje sea provechoso para ti y que lo puedas tener en consideración en tu vida. Se les quiere, les habló David Villalobos Monzón Davillán, esperando que tengas la mejor semana del mundo.